Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta oportunidad estudiaremos los derechos digitales que se encuentran reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Para hablar de los derechos digitales es importante ubicar estos derechos fundamentales dentro de las generaciones de derechos humanos, que para su mejor comprensión tradicionalmente se los divide en derechos humanos de primera generación, de segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Los derechos humanos de primera generación son los derechos civiles y políticos, o también denominados libertades civiles o libertades de. Tenemos la libertad de conciencia, libertad de expresión, de prensa, de asociación, de iniciativa económica, de trasladarse libremente dentro y fuera de un país, etcétera. Y la libertad política de participar en el poder político de la comunidad en que se vive, sea directamente o sea a través de representantes. Estos derechos, también denominados valores de libertad. Los derechos humanos de segunda generación, en cambio, aquí están los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos se agrupan bajo la expresión libertades respecto de o liberación. Tenemos liberación del hambre, de la necesidad, de la ignorancia, de la enfermedad, que solo pueden lograrse satisfaciendo el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, a un medio de vida digna, a una cierta seguridad en casos de enfermedad, desempleo o vejez. Estos derechos son valores de igualdad. Tenemos además los derechos humanos de tercera generación. Estos derechos exigen aún más que los restantes. Aquí está la solidaridad internacional, el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Estos derechos son valores de solidaridad. Cuando ejercidos, convertirían a las personas en ciudadanos del propio país y del mundo y permitirían encarnar en sociedad los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Valores que han de ser defendidos desde una actitud dialógica y no autoritaria para ser tomados verdaderamente en serio. Dentro de esta tercera generación están además la importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas y el derecho al desarrollo. Dentro de los derechos humanos de cuarta generación están los derechos que tienen que ver con la sociedad digital, los derechos digitales, la libertad de expresión en Internet y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y, por tanto, de la información y la comunicación. Dentro de los derechos humanos de quinta generación, se extienden a los robots que reclaman su personalidad jurídica específica, con los correspondientes derechos y deberes, incluida la obligación de reparar los daños que puedan causar. Aquí también está el software inteligente, la vida artificial inteligente, el Internet de los sentidos, la comunicación holográfica, que permitirá integrarnos en mundos completamente virtuales o digitales. Las nuevas interfaces con tecnologías ápticas, es decir, interacción mediante el tacto, permitirán llenar los flujos humanos con flujos digitales mecánicos, gracias a los cuales podremos experimentar las aplicaciones de Internet a los 5 sentidos humanos, no solo a la vista y al oído como lo tenemos hoy. Derechos humanos de sexta generación. Estos derechos cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, transhumanos, con identidad genético-cognitiva e informacional. El transhumanismo y el poshumanismo. El primero, destinado a superar el envejecimiento de la persona actual. Y el segundo, que postula superar la muerte humana. Como mencionamos anteriormente, los derechos digitales se encuentran dentro de la cuarta generación de derechos. Sin embargo, todos los derechos humanos y fundamentales pueden ser aplicados de forma transversal en la sociedad digital o sociedad red en la que vivimos hoy en día. Para hablar de los derechos digitales de forma específica, tomemos como base la Carta de Derechos Digitales de España.
Esta carta regula los siguientes derechos. Como ustedes verán aquí en la diapositiva, están los derechos de libertad, es decir, el derecho a la identidad en el entorno digital, derecho a la protección de datos, al pseudonimato, derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, derecho a la ciberseguridad y derecho a la herencia digital. También está el derecho de igualdad. Dentro de este está el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, el derecho de acceso a Internet, protección de las personas menores de edad en el entorno digital, accesibilidad universal en el entorno digital. Luego tenemos los derechos de participación y de conformación del espacio público. Dentro de estos están los derechos a la neutralidad de Internet, libertad de expresión, libertad de información, derecho de recibir libremente información veraz, derecho a la participación ciudadana por medios digitales, derecho a la educación digital, derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas. Luego tenemos los derechos del entorno laboral y empresarial. Aquí están, por ejemplo, los derechos en el ámbito laboral, la empresa en el entorno digital, entre otros. Luego están los derechos digitales en entornos específicos, es decir, los derechos de acceso a datos con fines de archivos, por ejemplo, acceso a archivos de interés público, fines de investigación científica o histórica, fines estadísticos, fines de innovación, de desarrollo, entre otros. El derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible, derecho a la protección de la salud en el entorno digital, libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital, derechos ante la inteligencia artificial, derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías, entre otros. Y por último, están las garantías y eficacia de estos derechos, es decir, las garantías de los derechos en los entornos digitales y cómo pueden ser estos derechos eficaces a través de los instrumentos de protección. Nuestra Constitución, por su parte, no reconoce directamente los derechos digitales. Sin embargo, utilizando la teoría de los derechos implícitos, podemos afirmar que, por ejemplo, el derecho al acceso universal al Internet, entre otros, se encuentra inmerso dentro del artículo 17, numeral 2, que claramente establece el derecho fundamental al acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, establece el derecho a la protección de datos de carácter personal. Y dentro del mismo están el derecho a la privacidad, derecho a la personalidad y a la no personalidad digital, es decir, el anonimato como una forma de privacidad en la red, el derecho al olvido, entre otros. En el transcurso de esta importante asignatura, estimados estudiantes del Práctico 1, ustedes continuarán profundizando más sobre este apasionante tema, que de seguro les servirá en su vida profesional. Por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.